no, a mí me decían, hermana Brenda, usted está bien joven, el hermano Mario también, tienen que disfrutar su matrimonio, tienen que cuidarse, no vayan a tener hijos. Entonces, yo con mi esposo lo hablábamos y me decía él, porque él era bastante así fuerte, y me decía, y como que ellos nos van a mantener, ¿o qué? Me dice. Me decía él, entonces, nunca hicimos caso él estaba ansioso porque tuviéramos una familia. Al mes de casados él me decía, ¿y usted no sale embarazada? Y yo le decía, estamos recién casados, ¿cómo piensa que yo no? Entonces, y así, y era chistoso porque le digo yo, ay, ya, mire, Dios sabe que no nos estamos cuidando, que estamos abiertos a lo que Él quiere para nuestra vida, entonces, ¿por qué nos vamos a preocupar? Exacto. Entonces, a los 3 meses yo ya estaba embarazada. A los 3 meses ajá. Entonces, y fue algo muy, muy bonito. Ya nuestra niña, Sara, se llama Sara, y muy contentos, él estaba, pero como le digo, hermano, piensa que hay parejas que dicen, nuestros primeros años son de luna de miel, y en mi caso, creo que el empiezo para mí fue lo más difícil. Era lo más difícil porque yo nunca había estado casada y uno llega con la imagen, ¿verdad? Que me voy a casar y que a uno lo van a tratar aquí, allá. O sea, esa experiencia yo nunca la había vivido. De rosa. Color de rosa, exacto. Y entonces ya uno llega al matrimonio y dice, ay, Dios mío. Yo le decía a los jóvenes la vez pasada, mi esposo, cuando éramos novios y nevaba, él siempre, aunque sea arriesgándose, él se iba en su carro y me decía, vamos a caminar, me decía que no sé qué. Ya de casados les decía yo a los jóvenes, yo le decía, ay, quiero ir a caminar, y me decía, no, vea la nieve ahí por la ventana. Les decía yo a los jóvenes, hay cosas que cambian. Sí. Y uno, no las entiende. Entonces para mí era todo extraño. Entonces, empezamos, la verdad era bastante difícil porque los caracteres muy diferentes, muy diferentes. Yo siempre con el anhelo de que le decía a él, tenemos que seguir perseverando, quiero que sigamos sirviéndole al Señor. Entonces, y era un poquito difícil al principio porque ya se imagina, pues todo el cambio y la niña, y no es fácil perseverar entonces, tal vez no es que uno lo va a hacer como lo hacía antes, pero estar siempre, ¿verdad?, en un grupo de oración y tratar de perseverar. Quizás no tan comprometido como antes. Pero fue ya yo empecé como le digo, teníamos a veces problemas. Yo creo que todos los matrimonios, ¿verdad? Los que creen que los que no tienen problemas, pues bendito sea Dios. Pero empezaron muchos miedos, hermano José, en mi vida. Empezaron a veces que yo sentía que no nos entendíamos. Yo empecé a tener muchos miedos y yo dije, Dios mío, ¿y qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar en nuestro matrimonio si no nos llegamos a entender? No sé si me entienden. Sí, sí. Al punto que nació mi hija y estábamos muy contentos, pero a la vez, como le digo, nuestros temperamentos eran bien difíciles. Empecé a pasar, empezamos, por decirlo así, en violencia doméstica. Sí. Él venía de muchos problemas de su pasado. Yo jamás me tomé el tiempo de averiguar su familia, cómo era, sí, qué problemas traía en su vida. Entonces, empezamos yo a lidiar con eso, que nunca me lo esperaba, porque yo me acuerdo que mi tía me decía, el día que te cases tenés que fijarte bien, ustedes no han crecido mucho con sus papás, entonces tenés que encontrar un hombre que te quiera. Exacto. Entonces, y obvio, en el matrimonio uno pasa cosas difíciles y uno no las entiende, al punto que nació mi niña y yo ya tenía miedo. Yo dije, Dios mío, me voy a empezar a llenar de hijos y yo no sé si este hombre el día de mañana me va a dejar. Yo no sé, yo sé que hay muchas mujeres
saben de lo que estoy hablando. Uno de mujer empieza a sentir mucha inseguridad. En el futuro, sí. En el futuro empieza a sentirse que qué va a pasar si este hombre me deja, cómo voy a sobrevivir y muchas cosas. En fin, como le digo, teníamos problemas y hasta el punto que a mí me da vergüenza decirlo, pero fue algo que pasó y que si Dios lo sabe, ya no importa que los demás se enteren. Yo en un momento me sentía que yo no había qué hacer y busqué una clínica, de las clínicas de planificación familiar, pero no natural, como la iglesia enseña. Exacto. Entonces me sentí desesperada, me sentí que era lo mejor. Sentía demasiados miedos y sentía que, no, Dios mío, salir embarazada otra vez, mi niña tan chiquita, y las cosas sentía que no mejoraban. En fin, fui a esa clínica y no se rogaron para hacer eso, pero me puse algo en mi brazo para tener, para no tener niños, ¿no? Entonces, hermano, es increíble. Yo ahora digo, ¿cómo? Fui a esa clínica, pero desde que yo salí de esa clínica, yo dejé toda mi paz en ese lugar. Yo tenía problemas, pero tenía paz en mi corazón a pesar de mis problemas. Y cuando yo salí de esa clínica, yo perdí mi paz con Dios. Yo sabía que lo que estaba haciendo no era de agrado a Dios. Sí. Y yo salí y le conté a mi esposo, y mi esposo más enojado me dijo, ya somos ministros de Eucaristía, yo no voy a hacer eso, me dijo, porque somos unos hipócritas. Y yo le dije, sí, tiene razón. Y pasé una semana que yo no dormía, muy mal. Yo no hallaba qué hacer con mi vida. Me vinieron aquellos recuerdos cuando yo iba con el grupo de jóvenes a rezar en las clínicas de aborto contra contra el aborto, a motivar a los jóvenes, y empezaron aquellos recuerdos a mi vida y empecé a llorar. Y yo decía, ¿cómo es posible que yo traigo este recorrido en mi vida y ahora yo estoy siendo una mediocre, una tonta? Y empezó algo en mi corazón, una cosa que no me daba paz. No me daba paz. Y entonces fue cuando a la semana, eso fue como un lunes, ya como el jueves yo estaba pidiendo cita otra vez para ir a esa clínica y me dijeron, y no querían, y fui, y de ahí me dijo una americana, ¿cómo va a ser? Me dijo, se lo acaba de poner. Y yo le dije, ¿sabe qué? Yo puedo pasar toda la noche explicándole y usted nunca me va a entender, le dije yo, porque son cosas que ustedes no las pueden entender, pero yo sí, le dije yo a ella. Entonces, y ahí me tuvieron como 2 horas que no me querían atender, pero ya después sí llegaron y yo como loca ahí, ya eso duele. Yo jamás había usado nada de eso, nunca en mi vida, y ya me lo quitaron. Me dolió más que quizás la apuesta. Pero mire, hermano, yo salí de ahí con una felicidad tan grande en mi corazón. Y yo dije, Dios mío, esto era lo que a mí no me daba paz, porque como dice un hermano la vez pasada predicando, cuando tú conoces la verdad, y a pesar que sabes la verdad y estás haciendo las cosas mal, ya ni el pecado lo disfrutas. Ya hasta pecas y ya estás pensando, ay, le estoy fallando a Dios. No es como cuando tú no sabes lo que estás haciendo, ¿verdad? Exacto. Y yo salí y yo le fui a decir a mi esposo súper feliz, muy contento, me dijo, wow, me dijo así, ¿de verdad se lo quitó así? Y nos abrazamos y pude sentir el gran amor de Dios. En mi matrimonio me fui a confesar, porque yo le dije, Padre Jonathan, le dije, Padre, esto y esto, y me dijo, ¿y qué venís a hacer aquí? Me dijo. Y le dije yo, no, ya te lo quité. Él pensaba que yo no me lo había quitado. Le dije, no, yo ya me lo quité. Ay, me dijo, ya me habías preocupado, ya te iba a sacar de acá. Y me lo quitó, me confesó y me confesé, ¿verdad? Entonces sí, yo salí liberada de ahí, y para honra y gloria del Señor, porque es Él el que pone todo eso en nuestro corazón. Sí. Entonces, ya antes del año que mi hija cumpliera 1 año, estaba embarazada otra vez de mi hijo, de mi niño. Gloria a Dios. Entonces, no hubiese sucedido si seguía con ese
con ese aparato en tu puerta. Yo no hubiera tenido a mi hijo. Exacto. Yo solo me hubiera quedado con mi hija, porque usted ya tiene más o menos lo que me ha pasado, que ya lo voy a compartir. Entonces, y ya estaba embarazada, y yo dije, wow, no sabíamos qué iba a hacer, pero yo estaba feliz, contenta, con miedos, no le voy a decir, sí tenía miedos, porque dije yo, ay, Dios mío, y ahora, pues, ¿qué voy a hacer? Pero mi modo, y había felicidad, en el fondo de mi corazón tenía mucha alegría, mi esposo igual. Entonces pasó el tiempo, ya el tiempo de dar a luz en el hospital, ya fue cesárea, mi hija fue cesárea y mi niño también. Entonces así hasta los mismos doctores le dije a uno, tiene que cuidarse porque volver a salir embarazada es riesgoso, que no sé qué, bla, bla, bla. Pero yo tuve a mi hijo en el hospital, mi esposo estaba cuidándome en el hospital, y después de 6 días de nacido, cuando yo ya regresé a mi casa, ya hubo un día como a las 7 de la mañana, que me estaban tocando la puerta y eran policías. Yo me asusté porque estaban golpeando fuerte. Yo llegué y estaba sola yo con mi hija y mi niño, nada más. No vivía con nadie más, y llegaron los policías, me dice, ¿aquí vive Mario, mi esposo? Y digo, sí. Y me dice, ¿podemos pasar? Y digo, sí, pasen. Y yo en mi mente dije, ay, Dios mío, ¿y qué habrá pasado? Ya me dijeron, no me querían decir nada, y yo empecé ya a preocuparme, a sentir mi cuerpo así que me temblaba con nerviosismo. Me dijo, no hay nadie, hay alguien adulto acá contigo. Le digo, no, solo mi hijo que tiene 6 días de nacido y mi niña. Y me dijo, y me dijeron, ¿puedes hablarle a alguien que venga? Y yo le dije, pues mi hermano vive como a 1 hora, vivía en ese tiempo de donde yo vivía, mi tía trabajando, no tengo a nadie. Y me dijo, necesitamos que esté alguien más acá. Y yo empecé a decir, Dios mío, ¿qué pasa? Entonces cuando ya me dijeron, tu esposo estuvo involucrado en un accidente muy grande, y lo primero que a mí se me ocurrió, ¿a dónde está? ¿En qué hospital está? ¿Cómo está él? Yo dije, está en malas condiciones, pero jamás la noticia que ellos me iban a dar. Y cuando necesitamos a alguien más que esté contigo, me dijeron, pero es que no tengo a nadie más, les dije yo. Y ya el tiempo se estaba corriendo y bueno, tu esposo falleció en ese accidente. Y en ese momento yo quería morirme. Claro. Yo quería que todo eso que me estaban diciendo no era verdad. Yo no quería saber nada no podía entender nada, solo gritaba, solo decía al Señor que me quería morir. Me acuerdo que llamé a una hermana de la iglesia que justamente estaba a 5 minutos de ahí. Ella llegó a abrazarme, y así empezó todo, como la peor pesadilla de mi vida. Una vez más estaba llegando una pérdida a mi vida de las personas que yo más amaba, y no lo podía entender. No lo puedo entender porque, mire, yo siempre digo, Dios tiene un proceso en mi vida, y yo hablo de sus maravillas, pero yo sé que todavía Él está sanando muchas cosas en mí. Amén. Fue difícil ya cuando me dijeron eso. Ya empezaron a venir toda la gente de la parroquia y empezaron muchas cosas. Empecé a desfallecer en mi fe. Yo le decía al Señor, yo sé que estás conmigo, pero yo no te siento. Y porque a mí, había escuchado predicadores que decían, cuando pases por algo tan difícil, no le preguntes a Dios por qué a ti, sino para qué. Yo no pude, hermano. Yo no pude. Yo le dije al Señor, ¿por qué a mí? Y no me veía después de vivir tan ilusionada, llegar al matrimonio. Y yo decía, ahora con esto. Entonces empecé a recordar todo de mi boda. Mi boda estuvo como 250 personas. Y el funeral de él, me acuerdo de que mi hermano me llevaba
me llevaba al funeral y todo era, hermano, recordar mi boda, porque en la boda mi hermano